Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido a otro episodio de Despierta tu Poder Interior. Mi nombre es Ro Caballero y te invito a que te quedes a este episodio que va a estar súper emocionante. Hoy vas a escuchar una historia real, cruda y profundamente inspiradora. Es la historia de Adri, una mujer que conoció el dolor en muchas formas, pero también descubrió el poder de reconstruirse desde adentro. En este episodio vamos a hablar de pérdidas, de maternidad, de enfermedades, de vínculos que marcan, pero sobre todo habla de decisión, de amor propio y despertar. Prepárate y ponte cómoda y déjate abrazar por esta historia, porque cuando una mujer despierta su poder interior, nadie la detiene. Bienvenida, Adri, un gusto tenerte acá. Contale a la audiencia cómo te llamas y a qué te dedicas. No, muchísimas gracias a vos, Rocío, por la invitación. Y yo soy Adriana Amarilla, soy pastelera. Bueno, mi profesión realmente soy contadora, pero Somos colegas. no me volví pastelera con el tiempo. Ahora en el camino descubrí que realmente la contabilidad no era mi camino y entonces contadora barra pastelera. Todo un poco. Así que somos las mujeres multifacéticas, ¿verdad? Así mismo. Bueno, iniciemos con las preguntas que le contaba a la audiencia que tenía una historia muy inspiradora que vas a compartirnos. Bueno, ¿cómo viviste esos primeros años sin tu mamá y qué significó para vos vivir con tu madrina? Bueno, la verdad que hablar de la falta de mamá no puedo tanto decir porque yo no lo sentí. No puedo decir me faltó. Yo sé porque la gente me cuenta. Yo sé porque siempre tuve, o sea, desde chiquita me dijeron, ella no es tu mamá o yo no soy tu mamá, ¿verdad? Pero no puedo decir me faltó mamá porque ella hizo muy bien el papel de mamá en el sentido de que me dio todo lo que pudo, todo lo que estuvo en sus posibilidades, Ujú, tanto de forma económica como lo que ella podía darme también de manera emocional o ser mi sostén de algún modo, ¿verdad? ujú. Entonces, decir que me faltó sería injusto, porque me trató siempre como a su hija, nunca me hizo de menos ni nunca me dijo malas palabras en el sentido de recordarme famoso. Hay personas que si no son hijos biológicos de una familia, tipo que le dicen eso Le siempre, hacen ¿verdad? sentir Le la hacen diferencia. sentir la diferencia, pero no fue mi caso. Ella fue una persona a quien yo le agradezco muchísimo el hecho de haberme acogido en su casa, de haberme tratado como su hija, de haberme hecho parte de su pequeña familia, porque ella tiene una hija que es con capacidades diferentes, ¿verdad? Entonces, fuimos una familia de tres mucho tiempo y tengo mucho más que agradecer que decir que me faltó, ¿verdad? Porque no, Ujú. como te digo, no sentí la falta de mamá, pero siempre es como que también hubo algo que yo quise saber o demás, porque muy poca información tengo de lo que es la familia de mi mamá ni de lo que es ella, ¿verdad? Ujú. No tengo a quién preguntarle mucho, porque no conviví con ellos. Ya. ¿Tu mamá falleció? Mi mamá falleció cuando yo tenía 2 años de edad. Ujú. Ella tenía, evidentemente, ya estaba enferma de apendicitis o algo así cuando había viajado, iba a irse a Buenos Aires para buscar una mejor calidad de vida con mi papá. Mi papá se quedó aquí a trabajar, pero ya se fue a buscar y volvió muy rápido porque se fue a descompensarse Ujú. y por una complicación de la apendicitis que derivó a una peritonitis, ella falleció de eso. Ujú. Entonces, y estaba embarazada también. O sea, yo iba a tener una hermanita o hermanito seguramente, Ujú. y por las complicaciones falleció cuando yo tenía 2 años. ¿Qué recuerdos guardas de tu papá y cómo marcó su ausencia en tu adolescencia? Bueno, cuesta muchísimo hablar de eso, ¿verdad? Si hay algo de lo que me cuesta es eso porque yo siempre comenté, siempre digo, mi papá fue un papá presente. Él, desde que mi mamá falleció, seguramente siempre estuvo ahí, siempre todos los fines de semana él venía a visitarme o bien me llevaba a su casa, ¿verdad? Porque yo me quedé a vivir con mi madrina y él volvió a su casa de Capiatá, su casa de soltero, digamos, con sus padres. Y mucho tiempo después rehizo su vida, tuvo una pareja, luego tuvo otra que fue finalmente la que fue mi madrastra hasta que él falleció. Y siempre hubo una
convivencia cercana en ese sentido, Ujú. siempre estuvo ahí, siempre que yo necesité, tanto de forma económica como también emocional. Él fue un papá muy cariñoso, era alguien que se sentaba y me hablaba, me decía las cosas, no era un papá famoso, pues los papás son medio toscos o son personas muy rígidas, ¿verdad? Pero él no era muy amoroso. Era alguien que se sentaba a hablarme, a aconsejarme, a preguntarme cómo yo me sentía. O sea, siempre estuvo muy pendiente de mí. Entonces, para mí fue un golpe muy fuerte perderle por la conexión que teníamos. Entonces, fue de las cosas más difíciles que me tocó vivir y más por la forma en la que se dieron las cosas. Como te digo, nosotros compartíamos mucho y fue un día del padre que él se accidentó y en ese día en especial, él había insistido mucho para que nos vayamos a su casa a festejar el Día del Padre, ¿verdad? Entonces, yo no sé si él sabía, porque famoso se dice que uno sabe cuándo se va a ir o no, ¿verdad? Pero en ese día en específico, él me agarró, me llevó a su pieza y me preguntó si yo qué tal estaba y demás. Y recuerdo que yo tenía una materia que siempre fue para mí muy difícil, que era estudios sociales o historia y geografía, ¿verdad? Y recuerdo que al día siguiente tenía una exposición y yo estaba estudiando, ¿verdad? Y él me dice, me preguntaba qué tal y todo, y después me abraza fuerte y me dice que él estaba muy orgulloso de mí y que lo iba a estar hasta la muerte, ¿verdad? Tan irónicamente ese mismo día, ¿verdad? Y es como que yo también sentí algo raro y yo le quería acompañar porque teníamos la costumbre que cuando él me visitaba en San Lorenzo, mi mamá llamaba, o sea, yo le digo mamá a mi madrina, ella llamaba al taxi para que les lleve a su casa y cuando nosotros íbamos a Capiatá, él se iba a buscar de la ruta el taxi, ¿verdad? Y ese día yo sentía una necesidad de acompañarle a ir a buscar el taxi, pero yo sabía que mi madrina no me iba a dejar ir con él, ¿verdad? Hasta que él parecía mentira, él se levantaba y se levantaba y se sentaba, así estaba, ¿verdad? Hasta que en un momento se levanta y se va, ¿verdad? Y otra de las cosas que yo sentí fue así, que sentí así algo que me preocupaba muchísimo y minutos después ya llegó la noticia de que él se había accidentado, de que alguien le había atropellado. Y bueno, fue un accidente, una persona cuando él estaba por cruzar la atropelló y ya en ese momento la habían reanimado porque fue muy fuerte el impacto. Estuvo 9 días en terapia intensiva y no aguantó. De hecho que los doctores nos dijeron que si él sobrevivía o si él seguía viviendo, él no iba a poder hablar, no iba a poder caminar porque los golpes fueron muy fuertes y afectó la cabeza, Va a ¿verdad? dejar secuelas. Ujú. Entonces, era preferible que él se vaya que se quede a vivir enfermo, digamos, ¿verdad? Ujú. Y bueno, yo tenía 13 años. Tenía Muy 13 chiquita. años, era muy chica, estaba entrando en la etapa de la adolescencia. Como te digo, él era más que nada mi soporte emocional. ¿Por qué? Porque, como te dije, yo no tengo nada que reclamarle a mi madrina, pero ella sí era una persona muy estricta. No era alguien que se iba a sentar a hablarme, a decirme, sabes que vos sos nena, vos tenés que tal cosa, no. Y no le culpo porque ahora entiendo que todos vivimos realidades diferentes y ella también tuvo una vida difícil cuando era chica, empezó a trabajar desde que era muy niña. Entonces, entiendo que ella me pudo dar Lo que ella lo que recibió. ella recibió o lo que ella mejor podía darme ahora. Entonces, como te digo, más que ella, mi soporte emocional o a quien yo acudiría era mi papá. Entonces, para mí fue perder todo cuando yo le perdí a mi papá. Entonces, fue un momento muy difícil que yo ahora también me doy cuenta que ese fue el primer duelo que yo viví, eh, pero también trataba de ser fuerte, tipo de esconder o de que la gente no me vea mal o que mi madre no me vea mal porque no le quería preocupar. Entonces, muchas de esas cosas hicieron que yo en un futuro sea una persona que era muy cerrada. O sea, yo era alguien que muy difícilmente me iba a sentar a hablar con alguien, a contarle mis cosas. Y por esas situaciones yo en el futuro viví otras cosas difíciles, ¿verdad? Por ser una persona que se guardaba todo. ¿Sentiste alguna vez que tu infancia terminó demasiado pronto? Sí, sentí realmente, no sé si la infancia, pero sí esa etapa en la que uno tiene que pasar por varios cambios, como es la adolescencia, como yo hoy lo estoy viviendo con mi hijo, que es alguien que sí tiene todo lo que yo no tenía en ese momento, ¿verdad? Ujú. Sentí que muy temprano tuve que pensar en esa responsabilidad o tener
¿cómo llamarle? Adultez temprana, no quemaste Sí, etapa. exactamente, Ujú. no quemar etapas y tener ya esa idea en la cabeza de que yo era responsable o que tenía que de alguna manera ayudar en la casa para la economía. ¿Por qué? Porque como te comenté cuando hablábamos por teléfono, él era nuestro soporte económico también. Por más de que no era mucho seguramente, era ya alguien que aportaba bastante por mí, lo que era por la educación, la alimentación, ¿por qué? Porque Ujú. era como trabajaba en un lugar donde les proveían de cosas para sus hijos y demás. Entonces se sintió mucho cuando él se fue, se sintió mucho y como mi mamá, mi madrina era una persona sola, o sea, nunca tuvo pareja desde que se separó del papá de mi hermana. Ujú. Entonces ella siempre fue sola y al no tener ese también ese soporte fue muy difícil también para ella. Entonces fue, tenemos que hacer algo todas, o sea, las tres teníamos que hacer algo y fue, me habló ahí sí, como te digo, ahí sí me habló y me dijo, sabes que yo, mi idea es esta, vamos a hacer esto y espero tu ayuda, ¿verdad? Y entonces yo creo que sí que ahí terminó, digamos, una etapa de la niñez y no viví lo que tenía que haber vivido en la adolescencia por Ujú. tener ya en la cabeza esas responsabilidades o ese pensamiento de tener que afrontar esas cosas, ¿verdad? Esas responsabilidades del hogar y empezar ya a trabajar, porque esa fue la realidad. Empecé a trabajar a los 13 años. Mi madrina mucho tiempo fue empleada doméstica, se quedó sin trabajo y lo primero que encontró de salida fue hacer quinielas, ¿verdad? Que en este caso son juegos de azar, para que las personas que vean entiendan, ¿verdad? Entonces, ella me enseñó a mí a hacer, o sea, yo sabía hacer quiniela, con la plata que había ella recaudado, tenía ahorrada, me dijo, vamos a poner un local de ropas usadas y ella se iba a traer las ropas, nosotros con mi hermana atendíamos y después yo me iba al colegio y así, esa era nuestra rutina diaria. Y cuando yo tenía 15 años, a mi madrina le da un infarto y yo era sola con ella. O sea, no había nadie más. Si bien ella tiene hermanos y demás, cuando uno es una familia aparte ya es difícil contar así nomás con otras personas, ¿verdad? Ujú. Y también recuerdo que esa fue otra de las cosas difíciles que viví porque yo no tenía conocimiento de calle en el sentido de yo no sabía qué colectivo tomar, dónde irme. Y recuerdo que gracias a Dios ella estaba consciente. O sea, ella sintió lo que le estaba pasando, se fue a consultar y en la consulta le dijeron que ella estaba con un infarto y que no podía amanecer en la casa, de que tenía que internarse sí o sí. Y ella, yo no sé, yo siempre digo que la fortaleza que yo tengo, yo lo vi en ella, o sea, es que aprendí de ella. Claro. Y ella me cuenta y me dice, cuando salimos ya de mi casa, me dice, mira, esto pasa y yo me voy a internar. Y ahí fue así un choque otra vez para mí saber que ella no estaba bien, llegar al hospital y verle mal porque después que llegamos ya se descompensó y yo sola, ¿entendés? Y me preguntaba, ¿por qué, verdad? ¿Entendés? Tipo, ¿por qué será que tipo te eligen o Diosito te elige para pasar Su cosas mejor guerrera, difíciles? Sí, ¿verdad? exactamente. Entonces dije, por favor que salgamos de esto porque ahí sí ya, ¿con quién más, verdad? ¿Quién más iba a responder o quién más iba a estar con nosotras? Porque éramos nosotras tres nomás. Y gracias a Dios se recuperó otra vez de eso, pero también fue una de las etapas difíciles el saber o el pensar que ella podía irse en ese momento. ¿Y cómo lo vivís hoy eso con tu hijo? Como mencionaste, hoy tu hijo tiene una familia, te tiene a vos, no tiene las carencias que vos viviste de afrontar esa Gracias a adultez Dios. temprana. ¿Y cómo lo vivís hoy con tu hijo cuando ves que él está creciendo sano emocionalmente? Bueno, y la verdad que con mi hijo es también, digamos, un tema un poco difícil. Él ahora es una persona, o sea, es un niño adolescente, preadolescente que está teniendo herramientas que yo no tenía, pero también él pasó por un proceso, o sea, yo también tuvimos una prueba con él porque a los 6 años aproximadamente, él tuvo episodios de pánico, o sea, él a sus Ujú. 6 años tuvo crisis de pánico, ¿verdad? Ujú. Que era en el tiempo en el que yo trabajaba afuera y recuerdo que yo siempre fui, o sea, siempre estoy atenta a lo que él pueda llegar a mostrarme o a expresar. ¿Por qué? Porque uno es mi único hijo, ¿verdad? Y otro porque no quiero que pase lo que yo pasé. Entonces siempre soy alguien que está ahí preguntándole qué tal, siempre trato de generar esa confianza, solo que en ese tiempo yo no estaba mucho tiempo en casa y mi mamá otra vez era su mamá, ¿verdad? Ujú.
Y recuerdo que él empezó con varios problemas, con varios así, con varias situaciones que a mí me llamaban la atención porque era muy pequeño para tener esas reacciones. Por ejemplo, el clima, cosas así que parecían que no tenía que desestabilizarle, desestabilizaban, ¿verdad? Y fue un caso en especial que fue cuando empezó a llover y él tuvo una crisis de pánico, pero él lloraba, gritaba y su corazón estaba por salir. Entonces yo dije, no, esto no es normal que una criatura de 6 años tenga. Hasta que tuvimos que buscar ayuda y nos dijeron que tiene la condición de ser, tiene la ansiedad severa generalizada. O sea, es así la máxima ansiedad que es, por eso es que tenía los ataques de pánico. ¿Verdad? Ujú. Bueno, y le tuvimos que llevar, tuvimos que buscar ayuda con él y gracias a Dios lo superó, pero fue un proceso bastante largo en el que tuvimos que buscar un deporte que le pueda ayudar, que fue el taekwondo, muchas cosas. Y una de las cosas que a mí me hizo decidirme quedar en casa fue eso, el hecho de poder estar cerca de él y de poder saber en los momentos en los que él no está bien, porque él tenía una expresión característica cuando estaba con su problema de ansiedad. Ujú. Entonces, el poder estar y ser su soporte. Como te digo, hoy gracias a Dios él se ríe de la situación, porque la hora llueve y no es lo mismo, ¿verdad? O sea, no Ujú. es... Y nosotros le contamos que él reacciona, de hecho la psicóloga nos dijo, él puede hasta que se olvide de lo que le pasó, ¿verdad? Pero que eso puede volver. Ujú. Y efectivamente creo que ahora hace 2 años, un día volvió ese episodio, pero era, un día me dice, mami, yo no me quiero morir. Tenía 8, 9, por ahí. Y estaba con su carita de preocupación. ¿Cuántos años tiene tu hijo hoy? Ahora va a cumplir 11. Entonces tiene 8 por ahí tenía cuando pasó eso. Ujú. 8 o 9. Lo que sí me dice, yo no me quiero morir. Y fue yo, ay Dios, ¿verdad? Porque yo sé que eso es una preocupación. Lo que Ujú. pasan por el problema de ansiedad es que necesitan tener el control de lo que van a hacer. O sea, es como que necesitan tener el control del futuro, ¿verdad? Y hubo episodios en nuestra familia en el que falleció el novio de mi cuñada, que era muy cercano a nosotros también. Entonces como que esas cosas a él le trabajaban y me decía, mami, yo no me quiero morir. Sí, él me dice eso y yo así fue un choque muy fuerte para mí, pero me empecé a informar y dije, bueno, ellos necesitan tener el control y le expliqué. Le dije, le hice preguntas específicas, le dije, ¿vos podés controlar que llueva? Me dijo, no. Ujú. Puedes si tu gatito, porque tiene un gatito, si tu gatito muere, vos vas a poder hacer que él vuelva a vivir mejor, no. Y bueno, eso vos no puedes controlar. Lo mismo es la muerte. Todos nos vamos a morir en algún momento y eso no se puede evitar. Y vos tenés 8 añitos. Imagínate todos los días pensar en que te vas a morir. ¿Vos crees que vas a estar así? Y bueno, lo que sí, sí, mami, tenés razón. Y eso fue lo último. Nunca más me volvió a hablar de eso. Ujú. Pero en un momento dado me tocó el tema. Me dijo, ¿te acuerdas que yo te decía eso? Sí. ¿Y qué tal ahora te sentís con eso? Y bien, porque ya sé que va a pasar en algún momento y que ya sé que yo eso no controlo. Ujú. Entonces, mi hijo también es un tema aparte, digamos, pero es algo que él maneja hoy muy bien y que yo estoy alerta. Yo sé que si es que hay algo en lo que él pueda volver a tener crisis de pánico, algo, yo sé que tengo que buscar ayuda y estoy pendiente de él siempre. Y yo veo que él es emocionalmente sano ahora, ¿verdad? Y está el miedo de poder ser una buena mamá, de poder ser un buen soporte, pero yo estoy. Entonces es como que... Y su papá también, ¿verdad? Su papá Es también que ese está miedo presente. siempre está, ese de que no somos suficientes Sí, como mamá, porque justamente me pasó un episodio con mi hija y me dije, yo siempre le digo a ella, mamá no es perfecta, mamá es un ser humano, ¿verdad? Y pasamos un episodio donde yo me hablé feísimo, la peor mamá del mundo, ¿verdad? Y la hablé y le expliqué, ¿verdad? La situación y ella, y mamá, no sos robot, sos humano, me dijo. Ey, sí, cierto. ¿Por qué exigirnos tanta perfección si somos seres humanos? No claro. vamos a evitar traumar en algún momento a nuestros No, hijos, porque hay cuestión de interpretación. A lo mejor lo que vos estás haciendo con todo corazón, que te parece a vos que es la manera correcta, pero como él lo interpreta, no lo es. Entonces, en algún momento le vamos a traumar claro. y sacarnos esa culpa. La idea es más que nada hacerle o dejarle los menos traumas posible, ¿verdad? Sobre todo darle las herramientas para que Claro, puedan solventar eso, porque sin herramientas no van a poder superar. totalmente. Sí. No, y ese es nuestro objetivo con su papá, siempre estar ahí alertas y apoyarle en lo que él quiera
hacer o decide hacer, ¿verdad? Ujú. Su refugio fue el taekwondo, hoy ya no lo es, hoy ya no le gusta, hoy está con el fútbol. Entonces, nosotros también como papás ahí detrás de él, en donde se vaya, ¿verdad? Es que son etapas. Mi hija también iba al karate y ahora no quiere saber nada del Eh, karate, ahora quiere estar en otras cosas. Son etapas y sí, está en la preadolescencia que quieren ir experimentando todo lo que más les gusta. totalmente. ¿Qué sentías cuando te tocó salir a generar dinero desde joven? Mucha incertidumbre, porque sabemos que muchas cosas pasan en la calle y más las mujeres estamos siempre expuestas a que sucedan cosas que no queremos, pero como que somos más propensos, más blancos de situaciones malas. Entonces siempre lo hice con miedo, siempre salí a la calle con miedo, gracias a Dios nunca me pasó nada, siempre eh, yo digo que mi papá siempre me acompañó, yo digo que para mí él se fue, su cuerpo no está, pero su alma para mí siempre estuvo conmigo, porque en los momentos que yo me sentí que ya no podía más, pues como que yo pensaba en él y él era mi fuerza, digamos, ¿verdad? Pero sí fue un momento difícil para mí y angustioso por tener que salir a la calle joven y siendo niña a trabajar y buscar el pan. Entonces fue realmente una una etapa difícil y de mucha angustia, porque no me pase nada, porque eso no me era mi miedo, que alguien me agarre o me lleve o me haga algo, ¿verdad? Que ¿Cómo fue vivir un duelo tan grande y al mismo tiempo tener que sostener tu hogar? una de las cosas que yo creo que sucedió conmigo, como te decía, es que yo trataba de no vivir o de no expresar las cosas que me dolían. Yo trataba de guardar o o de hacer como que no pasó. ¿Entendés? Yo trataba de convencerme que eso no estaba o que eso no pasó. Y fue una de las cosas que aprendí ya después, que me llevaron a situaciones malas o a decisiones malas, ¿verdad? El hecho de no expresar y de no vivir como tenía que vivir el duelo. Pero Ujú. no tenía las herramientas, no tenía las herramientas necesarias, no contaba con las personas con quienes debería de contar tampoco. Entonces, por eso yo mucho tiempo no hablaba de lo que, como te digo, no le hablaba a nadie de lo que me dolía, me pasaba, sino que era solo yo sabía y solo yo me guardaba. Ujú. Y eso me acompañó mucho tiempo. Eso es algo que mucho me reclama la gente. ¿Para qué te pasas contando tu vida? Es que la gente no entiende. Solamente cuando sanaste vos podés hablar de estos temas. Claro, Mientras que duele, vos no podés expresarlo. sí, Porque lo tal escondes. Y una vez que sanás realmente vos podés expresarle. Y lo hacemos justamente para que las para personas que ayudar a otras están personas. viviendo eso puedan superar también, Sí. que se puede salir de eso. ¿Qué aprendiste de tu madrina como mujer, como figura materna y como emprendedora? Y todo. Realmente fue una figura muy importante porque de ella aprendí, como te dije, la fortaleza. Jamás le vi rendirse, jamás, nunca, nunca le vi. Ella estaba enferma, llovía, hacía un calorazo, no importaba el clima ni la situación en la que ella esté, ella salía a pelear por nosotras. Entonces, eso yo creo que es algo que yo aprendí y lo tomé, porque en eso yo me parezco mucho a ella. Como mamá, como te digo, no puedo reclamarle nada porque ella me dio lo que podía, como podía, pero sí, eh, lo que no me dio es lo que yo estoy tratando de aplicar con mi hijo ahora, ¿verdad? Ujú. Entonces, como mamá, también me enseñó que para ella siempre sus hijas fueron primero. Nunca volvió a rehacer su vida, como te dije, porque ella siempre tuvo el temor, no, son niñas, no voy a soportar que nadie les maltrate. Entonces, para Ujú. ella sus hijas eran primero, en todos los sentidos. Entonces, como mamá me dejó eso y como emprendedora, no sé, ella hacía de todo, pero eso se llama de todo. Ella, si no estaba bien con algo, se iba a levantar a las 3 de la mañana, fritaba tortilla y se iba a vender en la calle tortilla, vendía su quinela. Cuando ya tuvo un pequeño capital empezaba a prestar plata. O sea, las ideas que ella tenía era, no sé de dónde salían, pero es algo que también tomé mucho de ella. Y algo que muy importante que dijiste,
aún con miedo lo hacía. Sí, Y algo que los emprendedores siempre tenemos. tenemos eso, aún con miedo de saber que podemos fracasar, porque igual fracasamos en el negocio, porque no todo es color de rosa, Sí, igual se hace. exactamente. Y es lo que yo Sí. aprendí de ella, porque ella intentó de todo, hizo de todo, y ella ahora le limita solamente su salud, porque ella siempre dice, si yo pudiese, seguiría. Y yo sé que es así, porque ella ahora, por más de que ella no ve, y ella perdió la vista, Ujú. igual ella repasa, igual ella arregla su pieza, igual ella barre. Es una mujer realmente admirable. Yo la admiro mucho por su fortaleza, por las cosas que pasó, porque no fueron fáciles. Hubo personas que le hicieron mucho daño, ella igual siguió. Entonces, realmente es algo que admiro mucho de ella. Admiro mucho y agradezco el haber tomado eso de ella, porque yo, como te digo, en eso siento que me parezco a ella. ¿Qué buscabas inconscientemente en las relaciones de pareja que no terminabas de sanar? Yo creo que buscaba el amor de papá. Siempre digo, porque mi papá me dio tanto que era como que el no tener, porque como ya no tenía ninguna figura paterna ni alguien en quien sostenerme emocionalmente, era como que siempre buscaba eso. Buscaba a alguien que me dé lo que él me daba. La seguridad de La papá. seguridad, el amor, el poder hablar también, ¿verdad? El poder expresar lo que yo era, porque con él lo podía hacer. Entonces siempre busqué eso y no siempre lo encontré, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Por eso tantas malas decisiones, ¿verdad? Y como te comentaba, yo tenía muchas restricciones en mi casa. O sea, mi mamá era muy exigente y era muy restrictiva en todo. Entonces, la combinación de no tener ese soporte emocional, más estar muy restringida, de repente el haber encontrado o el creer haber encontrado eso en una persona fue lo que me llevó a otras situaciones, ¿verdad? Ujú. Encontré a una persona mayor que yo, como te comentaba, creía que valía la pena porque en él creía encontrar lo que buscaba, ¿verdad? Pero no fue así. Eh, viví digamos que me enamoré y justo luego fue, digamos que casi el primero, viste que famoso está tu noviecito de Tu chico colegio y y demás, ¿verdad? Pero esta fue la primera persona por quien yo sentí que tipo era más fuerte. apostaste por él. Sí, entonces, y yo creo que hubo también cierta manipulación de su parte por la diferencia de edad y demás, Ujú. ¿verdad? Entonces, yo creí muchas cosas que no eran y bueno, me embaracé de él, ¿verdad? Yo era tan tonta, por eso digo que es muy importante ahora, que es lo que yo trato de hacer con mi hijo, hablar mucho. Mi mamá no me hablaba nunca de... Y si bien muchos dicen, ¿verdad? O juzgan, yo de repente suelo ver historias que suelen contar que no sabían y te suelen decir, ¿cómo con 19 años no vas a saber, ¿verdad? Pero justamente ahí estaba, yo no viví ese proceso de la adolescencia, ni tampoco alguien que me hable y otra vez enamorarte a ella, toda la combinación de las cosas No, y que... aparte que en nuestros tiempos, porque tenemos casi la misma edad, era un tema tabú hablar de Sí, sexo. exactamente. Cómo cuidarte, no, por favor, luego. No, y no se Ni, tocaba luego ese no, no tema se realmente. tocaba. Bueno, a mí Imposible. fue él el que me habló de los métodos, ¿verdad? Pero yo Ujú. no, igualmente era, como te digo, era muy ingenua. Y bueno, me terminé embarazando. Terminé embarazando a mis 19 casi 20 ya. Pero yo sabía que eso era algo que mi madrina no iba a aceptar. Justamente por su forma de ser exigente, porque siempre me dijo, eh, como nosotros no vivíamos en una casa propia, siempre me decía, nosotros no vivimos en nuestra casa, no me veas con tu domingo 7 siempre era ese Mm. el tema, ¿verdad? Entonces yo perfectamente sabía que cuando me enteré que estaba embarazada, eso iba a ser un tema que no iban a aceptar, de que iba a ser difícil y totalmente loco. Por eso otra vez ocultar. ¿Qué pasó? Yo me embaracé, como te digo, viví ese proceso sola y no pude contarle, no me atreví a contarle hasta que ella me descubrió. Hasta que ella me descubrió cuando yo tenía 7 meses ya de embarazo. Yo estaba siguiendo con una ginecóloga de forma privada, pero ni siquiera en mi trabajo yo comenté. O sea, nadie sabía, solamente yo sabía. Y hasta que cuando yo tenía 7 meses, de hecho que ella ya venía sospechando seguramente hasta que descubrió. Y así tal cual como te digo, fue mala la reacción. No quiso aceptar, me pidió que me vaya de la casa. Muchas cosas, yo ese embarazo sufrí muchísimo. Por eso a veces suelo decir y agradezco otra vez
que haya pasado lo que pasó, porque yo creo que no sé si mi hijo hubiese estado sano de tanto que yo sufrí, porque sufrí mucho, lloré mucho, sufrí Ujú. mucho, y se dice que la criatura siente, ¿verdad? Claro. Entonces, fueron, desde que ella me descubrió hasta que yo perdí el bebé, fue un tiempo muy difícil. Era llegar y todos los días que me pregunté, ¿ya tenés dónde irte? ¿Ya te vas? Y así. Entonces fue difícil pero igual, yo quería tener ese bebé, luché muchísimo por tenerle y cuando tenía 36 semanas, me doy cuenta que un día que no se mueve, porque ya era bastante grande, ya estaba casi a término, y me doy cuenta que no se mueve y me voy o sea, consulto con mi ginecóloga y me hacen todos los estudios y bueno, me dice que ya no vivía. Y otra vez fue pasar un momento difícil porque tenía que tomar una decisión de si me sacaban de forma cesárea o normal, ¿verdad? Ujú. Y la ginecóloga sabía muy bien mi caso, sabía que nadie sabía. Y me decían, si yo te hago una cesárea, necesitas reposo. ¿Y cómo vas a justificar ahora en tu trabajo? ¿Verdad? Y bueno, fue un momento difícil porque también necesitaba dinero otra vez para poder tener esa intervención, todo. Y fue ahí donde yo le busco al papá de esa criatura y le cuento. Y obviamente él estaba sorprendido porque no sabía. Pero me ayuda de forma económica. Y es como que vuelve a nacer esa relación, pero ya era una relación tóxica. Ya no era una como la que comenzó. Ujú. ¿Por qué? Porque él se obsesionó. No sé qué pasó con él, no sé si le afectó de alguna manera al enterarse de lo que pasó, no sé. No sabría decirte porque ya es algo que no voy a saber, ¿verdad? Pero se volvió muy obsesivo. Él quería tener el control sobre mí, me llamaba todo el tiempo, si yo salía con alguien se enojaba. Entonces volví a vivir una relación tóxica, muy controladora, fue un tiempo difícil y es como que yo en ese tiempo buscaba a alguien que me salve. El famoso príncipe azul que te salva, ¿verdad? Que le salva a Ujú. la princesa, ¿verdad? Eh, yo buscaba a alguien que me salve y empezaba a salir con muchos, así, amigos, compañeros, buscando a alguien que sea, por quien decir, él me va a sacar, ¿verdad? No, y para que veas cómo cuando el amor propio está tan destruido, como vos buscas que otra persona sea Te la que te valide. saque, te valide. Sí. Bueno, entonces le conocí al que ahora es mi esposo y con él dije, bueno, con él sí, ¿verdad? Y dejé esa relación y empezamos una relación nosotros, que fue un noviazgo, realmente fue un noviazgo lindo, pero sí, teníamos muchas diferencias porque yo había vivido una vida un poco difícil y como te Ujú. comentaba, él no tanto, o sea, él, por más de que su familia no es una familia adinerada, él no tuvo que pasar las cosas que yo pasé, o sea, él no tuvo que salir afuera a trabajar o a buscar. Ya lo hizo ya porque cumplió 18 porque quería estudiar, ¿verdad? Ujú. Lo que uno quiere para sus hijos, ¿verdad? Entonces había como que esa diferencia de madurez, digamos. Entonces cuando ya tuvimos un año y medio más o menos de novio, ahí fue donde empezamos a tener roces y demás porque no teníamos los mismos objetivos, evidentemente, ¿verdad? Entonces con él es como que la relación creció así desde un pimpollo, ¿verdad? Y bueno, entonces cuando pasa un año y medio más o menos de que estábamos juntos, a mí me cuentan que el que fue papá de mi bebé iba a ser papá. Y eso fue un choque muy fuerte para mí. Emocionalmente fue fuerte porque, no sé, ni siquiera sabría explicarte, no tendría por qué afectarme, ¿verdad? Pero fue así como que él ahora va a ser papá, ¿verdad? O sea, no sé, no sé si me dolió por el hecho de ser papá o porque era él, no sabría explicarte, ¿verdad? Pero inconscientemente yo busqué embarazarme, es como que busqué cubrir eso también, ¿verdad? Ujú. Y me embaracé de Alex, de mi bebé de ahora. Y nada, él me enseñó muchísimas cosas. A partir de ahí empezaron a ver ya muchos cambios en mí. Y cuando yo le tuve a él un poco tiempo después, yo empecé a enfermarme. A enfermarme. Nada de lo que comía me venía bien. Nada, empecé a enfermarme y no había una causa aparente, ¿verdad? Porque yo me iba a hacerme mis controles y demás, pero igual era como que no pillaban que yo tenía. O sea que finalmente me detectaron piedra en la vesícula, pero como sabes, la salud acá no es tan
siempre buscan la manera de tapar y no solucionar, ¿verdad? Y eso derivó a una pancreatitis aguda. Y Alex tenía 4 meses. Y como yo cada vez venía decayendo más con la salud, me desvincularon del trabajo donde estaba, me quedé sin trabajo. Unos días después ya me interné. Estuve al borde de la muerte, esa es la verdad. Porque de la pancreatitis, estuve 15 días internada, luego volví a tener una crisis del dolor por la piedra en la vesícula y ahí sí ya me tuvieron que operar de urgencias. Pero otra vez pasaron situaciones de negligencia médica que me llevaron a tener una colección postoperatoria, tenía todavía líquido infeccioso dentro. Y ese líquido infeccioso fue el que casi me llevó, porque ya estaba empezando a subir a los pulmones, estaba afectando a otros órganos, y fue ese el momento difícil en el que realmente yo sentí que me iba. No te voy a mentir con eso porque fue un día en el que yo me sentí muy mal y yo recuerdo que yo le veía a mi papá nomás. Y mi marido me decía que yo desvariaba, que yo le llamaba a mi hijo, que le llamaba a mi papá y él estaba súper mal ese día. Entonces, pues te puedo decir que sentí que me iba, pero después dije, no, no se puede repetir la historia de que yo siendo tan chica me quedé sin mamá y otra vez mi hijo, dije, no. Y realmente luché por sobrevivir, por hacer lo que sea para estar bien de salud, por él. Qué valiente, Mm. realmente demasiado valiente. Te embarazaste muy joven y perdiste a tu bebé. ¿Cómo viviste el duelo de perder a tu primer bebé estando tan sola? Híjole. Bueno, ese fue el inconveniente, no haberlo vivido, porque para mí es como que cualquiera que me hubiese conocido en ese tiempo, en esa situación, hubiese dicho que yo era una persona sin sentimientos, que no quería ese embarazo o no sé, porque yo lo que hice fue anular el sufrimiento o el dolor que me causó esa pérdida. Es como que hoy pasó y hoy yo dije, bueno, esto se queda acá, ¿verdad? Es que Entonces, aprendiste a esconder tus sí, sentimientos. aprendí a esconder y era como que, ¿con quién lo iba a hablar? ¿Quién me iba a entender? Con mi Ujú. mamá no podía porque, con mi madrina no podía porque ella no me iba a entender y no me iba a dar el apoyo, el apoyo emocional que necesitaba. ¿Por qué? Porque ella, desde un inicio, ya en vez de darme ese apoyo, me juzgaba. Entonces no había forma ni manera de que yo me sienta a decirle. ¿Y a quién más le iba a decir? Al papá de la criatura no, tampoco era alguien a quien podía hacer. Ujú. Entonces es como que para mí era guardar eso y dejar ahí, ¿verdad? Tratar de no pensar en eso. Ujú. Eso es lo que uno dice o piensa, ¿verdad? Pero finalmente le afectan todas las áreas, ¿verdad? Porque yo en ese tiempo me quedé, pero piel y hueso era en ese tiempo, piel y hueso. Por más que yo a lo mejor no decía lo que me pasaba, yo estaba muy mal por dentro, ¿verdad? No lo Claro. expresaba, no lo exteriorizaba, pero estaba muy mal. Entonces, después de la pérdida de mi papá, yo creo que fue de los golpes más duros que me tocó vivir. Y no puedo decir que viví en ese tiempo un duelo porque no lo viví mucho tiempo después, Ujú. cuando busqué ayuda, cuando dije, yo necesito ayuda, por las tantas situaciones que me había pasado después de eso, ¿verdad? Entonces era buscar y saber por qué. Porque yo decía, ¿por qué actúo de esta manera? O porque era como que yo como que era consciente, pero no sabía de dónde venía, ¿verdad? Ujú. Pero me costó mucho, me costó tocar fondo, pero así mal para poder buscar ayuda y saber que ese duelo no vivido era lo que estaba afectando mi vida, por las situaciones o las decisiones que yo estaba tomando. ¿Cuál fue el momento exacto en que sentiste que habías tocado fondo emocionalmente? Con una separación. La separación, nosotros con mi actual esposo ya vivíamos juntos desde que me embaracé de Alex. Nos mudamos después a Itagua, a la casa de sus padres. Mi mamá se fue, o sea, mi madrina se fue con nosotros y mi hermana también, porque como ellos no tienen otro soporte, soy yo nada más. Ujú. Entonces, donde yo me voy, ellas están. Y nos mudamos, vino mi enfermedad, mi recuperación, y como te comentaba, él también el problema de no expresar las cosas también era con él, porque
A mí me molestaban muchas cosas, no me gustaban muchas cosas, pero yo nunca me senté a hablar y a decirle, sabes que esto me molesta, sabes que esto no me parece, no. Mm. Yo me tragaba todo y eso seguía, hasta que un día explotó todo, o sea, salió todo lo que tenía que salir y nos separamos. O sea, fue una separación muy difícil por la forma en la que se dio y ese fue mi tocar fondo. O sea, ese para mí es el punto de inflexión porque desde ahí empezó mi cambio real o mi búsqueda de porqué de las cosas, ¿verdad? Ujú. Fue tan difícil para mí que, porque yo siempre tuve esa idea de que quería una familia junta, de que no quería tener hijos de diferentes padres, tenía muchas de esas ideas porque nunca tuve una familia junta, o sea, yo Ujú. no tuve el mamá, papá, hijo, ¿verdad? Sino que mi familia era una familia disfuncional, ¿verdad? Entonces, siempre busqué eso y la separación me dolió muchísimo, o sea, fue como decir, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de esto, Ujú. ¿verdad? Tuve que tomar la decisión, vivíamos en Itagua, tuve que tomar la decisión de buscar dónde vivir, era iniciar de nuevo, o sea, era como si fuera que volvían a nacer porque y tenía mucha responsabilidad sobre mí, mi hijo, mi mamá, mi hermana. Entonces recuerdo bien que dije, bueno, más lejos o más hondo que esto no me puedo ir, o sea, más que esto ya no se puede. Es o quedarme acá o es irme para arriba, ¿verdad? Entonces fue buscar ayuda y ahí fue donde yo dije, definitivamente yo necesito ayuda. O sea, hay algo que yo necesito que no estoy encontrando. Y recuerdo, las personas no me van a considerar, o las quienes me conocen probablemente no van a decir que yo sea una persona muy espiritual, pero sí lo soy. No soy nomás una persona que se va a ir a misa todos los domingos ni nada. O sea, no me vas a ver Es que haciendo. lo espiritual no tiene nada que ver con ir a la iglesia. Sí, pero viste que mucha gente sí lo considera así. Es tener una relación directa con Sí. Dios. Entonces yo dije, bueno, recuerdo muy bien que justamente acá en San Lorenzo vine, me arrodillé ahí en la iglesia y le dije, por favor, mostrame el camino, mostrame. Yo como y me sentí identificada contigo el otro día cuando estaba viendo tu podcast donde dijiste que te liberaste o que vos le encontraste cuando le diste tu carga. Sí. Bueno, yo me siento identificada porque fue lo que pasó. Y fue donde yo dije, mostrame por favor el camino y yo te dejo todo en tus manos, o sea, toda mi familia, lo que yo sea de aquí en adelante, dejo en tus manos, ¿verdad? Y fueron días muy difíciles porque emocionalmente yo estaba muy mal y tampoco tenía otra vez apoyo porque ya no estaba con mi esposo, mi mamá una vez más en vez de sentarse a hablar conmigo, otra vez me juzgó y me empezó a preguntar miles de cosas y a culparme en vez de buscar ayudar o de ayudarme. Entonces yo dije, bueno, necesito ayuda. Y recuerdo que busqué psicología acá, o sea, busqué una psicóloga por acá, encontré, pero como te comenté, fue realmente una decepción para mí porque yo tenía una idea totalmente distinta de lo que era tomar una terapia, sino que para mí era que como que te ayuden o te den las herramientas que vos necesitas para que vos puedas Ujú. afrontar las situaciones por las que estás pasando. Sin embargo, fue irme, que me escuche así, que hablemos y que no me digan nada. Lo único que me dijo fue, vas a agendar otra sesión. Y fue así una decepción, pero muy grande para mí. Ahora dije, no puede ser que esto sea la psicología, ¿verdad? Bueno, lo que sí seguí buscando hasta que encontré no una psicóloga, sino un coaching de vida. Y me costó bastante confiar en la persona porque no era de acá, era todo digital, ¿verdad? Digital. Entonces me costó mucho confiar en la persona, pero lo hice, o sea, tomé la decisión de poder hablar con esta persona y fue la que me dio las herramientas en ese momento que yo necesitaba para salir de eso. Y fue la persona que me hizo darme cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, del duelo no vivido, de las situaciones por las que pasé, ¿verdad? Ujú. Y él fue el que, digamos, que me dio que me ayudó a salir de eso. Y a partir de ahí soy otra persona, o sea, es como que, como te digo, volví a nacer, porque si yo te hablo de la Adri de antes y la que es ahora es muy diferente. Algo por el que yo amo esta profesión de coaching de vida y que yo dejé todo para dedicarme a esto porque realmente encontré en estas disciplinas que tienen mucho más herramientas de cosas tradicionales que te llevan procesos larguísimos y no te resuelven. No.
En cambio, estos son tan puntuales que en una o dos sesiones vos podés sacar todo lo que necesitas y tenés la herramienta para seguir. Por eso amo este camino, Sí, porque realmente ayuda a sanar. la verdad que sí. Yo puedo dar fe de eso Muchísimo, porque lo viví. totalmente, sí. Entonces, 100%. Sí, a mí también en este proceso que viví fue el coaching el que me ayudó, totalmente luego. ¿Qué fue lo que te impulsó a pedir ayuda por primera vez? La situación de la separación. Eso fue lo que me ayudó Mm, a pedir ayuda, porque vi la familia que estaba formando, lo vi destruida. Entonces, yo me sentía responsable de que se haya destruido. Entonces, por eso fue mi búsqueda de ayuda. Porque yo ujú. dije que yo era la causante, la responsable, la que tenía que ver con eso. Y que yo necesitaba saber cuál o qué era lo que a mí me estaba llevando a ser parte. Bueno, de hecho que en una pareja la culpa es de los dos si es que algo se rompe, ¿verdad? Pero yo me sentía totalmente responsable. Sí, es algo que a mí me pasó también, muy duro darse cuenta que una es la responsable de que está fallando. Cuando yo tuve que buscar también este proceso de ayuda, darme cuenta que era yo la culpable de la que estaba dañando a mi familia fue durísimo. Y aceptar eso y realmente una vez que uno reconoce su Sí, responsabilidad, se hace cargo de su vida, cambia totalmente las cosas. totalmente. Bueno, ¿cómo fue descubrir que la pastelería era más que un hobby, era tu pasión? Bueno, hablando de lo que sería la profesión y demás, siempre comento que mi madrina siempre me decía, tenés que estudiar, recibirte y trabajar, ¿verdad? Porque creo que es la creencia de los que, de las generaciones de antes y también parte de nuestra generación tiene esa idea. Entonces llevamos siempre en el chip eso, ¿verdad? De que Entonces, si no tenés una profesión no sos claro, no nadie. sos nadie, Sí. exactamente. Y también de que sí o sí tenés que trabajar únicamente de manera dependiente, ¿verdad? Ujú. Entonces, toda mi vida fui, lo que es la escuela, el colegio, yo siempre fui todo cinco, ¿verdad? Siempre me dediqué mucho al estudio Ujú, porque mi motor, como te digo, era mi papá. Entonces, cuando él se fue, igual eso siguió siendo, ¿verdad? ujú, Pues como él me dijo que estaba orgulloso, yo siempre tuve en cuenta eso, ¿verdad? Cuando comenzó la facultad, yo me decidí ya desde el técnico ya me decidí por contabilidad porque realmente me gustaba. A mí me gustaban mucho los números, todo lo que tenía que ver con esas cosas me gustaba. Entonces desde el colegio ya me decidí por contabilidad. De hecho tuve la fortuna, digo yo, de trabajar ya desde los 18 en lo que sería contabilidad. Aprendí muchísimo en el camino. Trabajé 13 años en el área contable. Me enseñó mucho. Pero lo que a mí me hacía siempre ruido es que varias veces me quedé sin trabajo. O sea, o me desvinculaban, muy pocas veces yo renuncié. Entonces yo decía, no puede ser que la vida de trabajar sea así, ¿verdad? Y la vez que me dio muy, pero muy difícil fue cuando salí del trabajo sin cobrar nada, pero así nada. Y vivíamos en alquiler, mi mamá conmigo, mi hermana conmigo, mi hijo chiquitito. Y recuerdo que eso me hizo mucho mal. Y dije, yo no puede ser que toda mi vida tenga que vivir una rueda de despido y tener que volver a empezar desde cero. Y como te digo, yo siempre fui proactiva. Bueno, como te comenté, me quedé sin trabajo y como también te había dicho, era alguien siempre proactiva. O sea, nunca me quedé a esperar a que alguien venga o que mi marido sea el que no sostenga. ¿Verdad? ujú. Entonces, empecé a buscar por varios lugares trabajo y recuerdo que había en ese tiempo unas franquicias de comida. Eran como carritos que tenían así cosas de un autoservice. Tenía chicle, cigarrillo y también tenían empanadas y demás, ¿verdad? Y cuando eso nosotros vivíamos en Villa Elisa. Y esa franquicia era muy conocida. Y recuerdo que estaban buscando gente. Entonces yo me fui a la entrevista y desde que yo fui a la entrevista ya me dio mala espina por el lugar de la entrevista y demás. Hasta que llegué, el salario luego era menos del mínimo, tenía que trabajar 12 horas y fue así, recuerdo que me sentí muy mal, así me dio un bajón demasiado grande porque iba a ganar muy poco. Por ejemplo, si no se vendía todo, te descontaban, había muchas cosas que hacían que no me gustara, ¿verdad? Mm, Y recuerdo que no teníamos un peso, mi marido me llevó a la entrevista, pero yo tenía que volver en colectivo a casa y yo no tenía para mi pasaje. Y del lugar donde yo me iba a quedar a mi casa era lejos, era como 5 kilómetros por ahí, que caminando es bastante, si es que, bueno, lo que sí,
Recuerdo que salí y renuncié enseguida, o sea, me llevaron al lugar donde yo iba a estar, pero fue tanto así el choque que me dio que, no sé, yo quería llorar y renunciar, eso era lo único que quería hacer. Hasta que no aguanté y le dije que iba a volver, que me iba a ir a mi casa a almorzar y volvía, fue mi excusa, ¿verdad? Pero realmente no volví más. Y recuerdo que como no tenía para ir en colectivo, tuve que caminar todo eso hasta llegar a casa y en ese camino me puse a llorar. Porque por la situación, que sabía que no teníamos nada, que yo estaba sin trabajo. Y tenía una amiga que vivía cerca de mi casa, o sea, tengo una amiga que vivía cerca de mi casa, de ese tiempo de Villa Elisa, y ella se va y me lleva un 40.000. Y me dice, nena, esto es lo único que tengo, yo sé que vos necesitas. Y yo así, hija de mí, la verdad, ¿qué es lo que voy a hacer? Y nosotros vivíamos al lado de una despensa. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer con este 40.000? En vez de comprar algo, porque nosotros ya estábamos debiendo en el almacén para la comida, ¿verdad? Y mi idea era buscar algo que me genere más. Por más que ese 40.000 era muy poco, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿qué puedo hacer? Y primero dije, voy a hacer empanadas. Pero yo experiencia en la cocina no tenía nada, o sea, era algo básico, ¿no? No para salir a defenderme. Dije, voy a hacer empanadas. Pues dije, no. Después, viendo en internet, me sale una receta de flan. Y flan lleva muy pocas cosas. Lleva leche, huevo, azúcar, nada más, ¿verdad? No necesitaba tantas cosas. Y dije, bueno, voy a hacer flan. Y invertí los 40.000 en el flan. Y le comento a otra amiga, que es mi amiga de infancia. Ella vivía en Capiatá, que las distancias son bastante en cuanto a kilómetros. Y ella me dice, yo te voy a comprar. Y se va desde Capiatá hasta Bella Elisa a comprarme el flan. Y fue donde yo dije, bueno, esto voy a hacer ahora. Y empecé a buscar recetas, empecé a hacer, le decía al señor de al lado que si podía vender mis cositas ahí. Y así nace digamos que así descubrí que me gustaba la pastelería o la parte dulce, porque a mí siempre me gustó comer dulces. Entonces así nace digamos que aprender la habilidad de hacer los dulces, ¿verdad? Pero no fue algo que yo sostuve mucho tiempo porque volví a conseguir trabajo, entonces no era tanto el tiempo que le daba. Sí hacía como un extra y demás, hasta que siempre le decía a mi esposo, yo quiero aprender a hacer una torta, pero necesito una batidora, ¿verdad? Y yo le decía, y él por lo visto estaba escuchando, en un momento me regala en Día de la Madre una batidora y ahí empiezo con las tortas. Y ahí digo, esto me gusta, me encanta. La contabilidad ya estaba haciendo algo que me estaba estresando mucho porque es una carrera que si bien podés ganar bien en un lugar o tener muchos clientes, también vivir de eso es muy estresante. Te roba años de vida útil, digo yo, Exactamente. como un término Entonces, contable ese. comparando entre la contabilidad y comparando con hacer dulces, me generaba otra satisfacción. Entonces yo dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer en un futuro o esto es por lo que yo me quedaría en casa, ¿verdad? Y ahí nace el amor por la pastelería y descubrir que había sido me gustaba, ¿verdad? Que no lo iba a descubrir si dependía de mi mamá, no lo iba a descubrir. Porque yo cuando empecé a entrar a la cocina ya fue lo primero que me dijo, yo no te quería para la cocina. Y bueno, entonces lo descubrí sola. Y muchas veces esos porqués te llevan a ese para qué, para que hayas descubierto esa pasión por Totalmente. eso, que hoy en día es todo un emprendimiento. Sí, totalmente. ¿Cómo te preparaste para que tu emprendimiento pueda sostenerte económicamente hoy? Bueno, como te comentaba, inició por una necesidad, después fue un extra porque me gustaba hacer, era como un hobby. Pero finalmente, como te comentaba, siempre tuve en la cabeza eso de que tantas veces me habían despedido y tantas veces tenía que comenzar de cero, que era una situación que ya no quería vivir. Uno de eso. Otro, el estar dependiendo de una empresa, trabajar para una empresa, me sacaba el tiempo que yo quería compartir con mi hijo. El famoso tener que pedir permiso para ir a la escuela o si él se enfermaba y cosas así. Entonces, todo eso era como que yo iba guardando y era lo que me hacía pensar en hacer trabajar el emprendimiento para quedarme. En el 2021 yo ya tomé esa decisión. Dije que en algún momento yo me iba a quedar y que iba a hacer que eso me sostenga. Pero me daba cuenta que tenía muchas limitaciones en el sentido de que a mí, por ejemplo, me hacían un pedido para un miércoles y yo no podía porque estaba trabajando. Y ahí fue ponerle un poco más de plus, de tiempo. A veces no dormía, a veces me iba a trabajar sin dormir por cumplir con los pedidos, pero sabía que esa era la única manera de que yo pudiese hacer crecer ese emprendimiento para que en algún momento yo me pueda decir, me quedo. En el último trabajo en el que estuve,
me permitía un poco más dedicarle también tiempo al emprendimiento porque a veces hacíamos office y demás, entonces me permitía un poco repartir ese tiempo con el emprendimiento y había tenido ya algunos inconvenientes ahí por la manera de trabajar, no era lo que a mí me gustaba, la forma de trabajar de ellos, ¿verdad? Me habían llamado la atención por eso, pero yo decidí no cambiar mi forma, uno porque no estaba de acuerdo y otro porque no me parecía, entonces eso hizo que ellos terminen por desvincularme. Antes de esa desvinculación, yo había visto la publicación de Capital Semilla del Ministerio de Industria y Comercio, de cuando eso era, ay, se me fue el nombre, Remujer. Remujer, sí. Entonces, yo había visto eso y participé de todo el proceso y a mí me despidieron un 3 de noviembre y la lista salió el 28 de noviembre, ¿verdad? Pero cuando a mí me despidieron, cuando a mí me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué? El famoso, vamos a hacer una reestructuración, yo le llamé a mi esposo. Yo estaba feliz y le dije, tengo mi cheque, me despidieron, ahora ya me quedo. Esa fue mi palabra. Y él desesperación total, ¿verdad? Y yo feliz. Y dije, bueno, yo voy a hacer que esto funcione y va a funcionar, ¿verdad? Porque realmente ya yo tenía tanto metido en la cabeza eso que nadie me iba a hacer cambiar de idea, ¿verdad? Y fue un tiempo, y todo se fue dando. Me despidieron, salió lo de Capital Semilla, salió un pedido grande de pan dulces, fue de 300 pan dulces y fue mi primera producción grande. Entonces era como que todo me decía, este es tu camino, ¿verdad? O sea, esto es lo que tenés que hacer. Y fue así, o sea, fue un proceso de preparar, porque siempre digo, si queremos iniciar un emprendimiento y querés depender de él, es mejor que lo empieces como un extra, Sí. porque tiene un tiempo en el que eso no te da ganancias y hay que aguantar ese proceso. Sí, totalmente. Entonces es un poco difícil y fue lo que yo hice para poder hoy en día poder depender de él y estar desde casa construyendo mi negocio, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu negocio? Para que la gente conozca también y te siga. Bueno, ahora se llama, estoy con dos ramas de lo mismo, ¿verdad? Uno es Adri Pastelería. Antes se llamaba Alex Cupcakes, que tiene una historia detrás, pero que ya se tuvo que cambiar de nombre porque hoy en día el marketing te enseña que no te puede llamar de tal manera, entonces tuve que cambiar y ahora es Adri Pastelería, que todavía no tiene ni logo porque no me desapego todavía de todo el otro, pero no estoy 100% enfocada a la venta de los productos. Sí, sigo haciendo porque sigo teniendo clientes que formé en este tiempo, pero ya no es como que estoy enfocada 100%, sino que estoy enfocada en enseñarle a otras mujeres a poder salir adelante con la pastelería. Entonces, la principal rama que tengo que estoy llevando es el enseñarle a otras, que es mi marca personal, que sería Adri Amarilla, ¿verdad? Pastelera. Pero ambas cosas estoy haciendo ahora. La producción de sobre pedido y enseñarle a otras mujeres. Y aparte con tu historia de vida, ¿qué más vas a enseñar? De tener un camino demasiado grande. Bueno, ¿qué significa para vos haber recuperado tu matrimonio desde otro lugar? Híjole, cuando quiero empezar a hablar de algo que me cuesta siempre, como que me freno otra vez. Recuperar mi matrimonio fue de mis logros más grandes, porque era algo que yo lo daba por perdido totalmente. Y se pudo. Fue un proceso bastante largo y difícil, pero es muy satisfactorio lo que hoy somos como pareja, lo que hoy estamos construyendo, porque no somos ni un poquitito de lo que éramos cuando comenzamos, siempre hablamos de eso. Tomamos ese hábito de sentarnos a hablar por lo menos una vez a la semana de las cosas que están bien y también de las que creemos que no están tan bien, pero fue un cambio para los dos. No solamente fui yo la que tomó la decisión de cambiar, sino también él. Él también estuvo con el coaching que te comenté. Y agradezco demasiado que él sea una persona abierta a que tenga que él también hacer un trabajo en su persona, que no solamente tenga que ser yo, ¿verdad? Se lleva muy difícil la relación cuando la otra persona no tiene ese mismo desarrollo personal que tuyo. Bueno, Cuesta muchísimo. entre nosotros había mucha diferencia, como te decía, de la madurez y también de lo que éramos como personas, ¿verdad? Entonces, fue un trabajo entre los dos. Y para mí es hoy día muy satisfactorio verle a él trabajando también en lo que él quiere ser, en mejorar, él está tomando ahora también clases para dedicarse él todavía trabaja de forma dependiente,
pero también está encontrando su camino. Y verle a él hacer eso es para mí muy satisfactorio. Y también el hecho que, como te digo, agradezco mucho que él sea una persona abierta, porque en los hombres es más difícil que reconozcan que tienen que hacer un cambio o que tienen que buscar Sí, ayuda. Es mucho más difícil. Entonces, eso agradezco mucho, porque gracias a eso hoy somos una pareja sólida. No es color de rosa, siempre hay y va a haber diferencias porque somos claro. personas distintas, pero ya no estamos en el lugar de yo me callo y vos haces y esas cosas, ya no. Siempre nos sentamos, hablamos, vemos que está bien, que está mal y más que nada buscando nuestro, digamos que nuestro objetivo común que es el bienestar de nuestro hijo. ¿Verdad? Entonces, hoy por hoy, para mí, como te digo, es el logro más grande que he tenido hasta ahora, el recuperar mi matrimonio y el que sea lo que hoy es. Porque nosotros siempre nos fijamos en otras parejas y agradecemos que nosotros nos sentamos a hablar y vemos como otros no se pelean, no hablan y terminan por romperse eso. Sí, es que justamente una de las personas que pasó también aquí por el podcast decía que su matrimonio se rompió por justamente de eso, de no hablar las cosas que se tenían que hablar, Claro. ¿verdad? Y es demasiado importante esa comunicación. ¿Cuál fue ese mensaje que a vos te gustaría haber escuchado cuando estabas en tu peor momento? El mensaje, no lo, yo digo que sí lo escuché de forma interna, el no te rindas, no te rindas y continúa, continúa que lo que se viene es mejor. Porque muchas Ujú. personas pasan por situaciones difíciles y se quedan ahí. Y yo nunca sentí, siempre hablo de que eh, nunca sentí, digamos que ganas de no vivir más, porque hay personas que pasan por situaciones difíciles y a mí me tocó muchas difíciles, pero nunca dije me quiero morir, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Porque hay personas que se rinden y terminan eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que estos espacios son importantes por eso, porque otra persona puede estar viviendo una situación difícil y escuchar nada más puede hacerle cambiar de opinión. Y es muy, yo nunca, como te digo, nunca lo sentí, pero sí me tocó vivir de cerca de una persona que apreciaba mucho y que tomó esa decisión y fue también un golpe muy duro. Por más que no era mi familiar directo, era una persona que apreciaba mucho y por lo general es porque eh, falta eso, ¿verdad? Esa motivación o esa conexión con Dios o como te digo, escuchar otra historia de vida y saber que sí se puede salir, ¿verdad? Justamente eso, el de sentirse escuchado. Bueno, Adri, estamos llegando al final. Me encantó tu historia, se me corrieron algunas lágrimas. Yo sé que ahí del otro lado también se van a emocionar porque realmente es demasiado valiente todo lo que viviste y superaste y cómo estás hoy, ¿verdad? Y que la gente pueda escuchar eso y tomar de referencia para esas situaciones difíciles que están pasando, ¿verdad? Bueno, quiero que le mires a la cámara y que le dejes un mensaje a las personas que te están escuchando y que, como te dije, tal vez están pasando por esa situación y que vos pudiste superar. ¿Qué le dirías a esas personas? Bueno, lo que yo le diría a esas personas es que siempre, siempre sale el sol después de la tormenta. Siempre pasamos o puede que haya situaciones difíciles, pero que tengan, eh, que busquen en su interior y que sepan que se puede salir, sea lo que sea. No existe nada malo de lo que no se pueda salir. Y como siempre yo les comento o les digo a mis alumnas, busquen siempre desarrollarse como personas, busquen siempre trabajar su mentalidad, porque nuestra mentalidad es lo que nos mueve y si nosotros no la trabajamos, nos estancamos o suceden cosas como la falta de amor propio y demás. Entonces siempre busquen eso, búsquense a sí mismos, busquen trabajar su mentalidad y sepan que no hay nada malo que les pueda, de lo que no se pueda salir, de todo se puede salir y todo puede ser para mejor. De estar allá abajo en el pozo, se puede llegar a la cima. Así que eso es, de creer en uno mismo y de buscarse a uno mismo. Dale, muchísimas gracias, Adri. Y ustedes suscríbanse y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.